Bastante gente, ¿eh? Hola Beatriz. Hola, ¿qué tal? Brian, si te puedes encargar tú de ir dándole en lo sucesivo a la gente que está en la sala que va entrando tarde, ¿vale? Así ya podemos empezar, ¿te parece? Sí, sí. Hola, Vale. ¿qué tal? Hola. Bien. Bueno, perdonad que hemos empezado un poco tarde, estábamos teniendo problemas técnicos, pero vamos ya con ello para no retrasarnos mucho, ¿de acuerdo? Pues nada, quiero agradeceros a todas estar hoy con nosotras y a nuestras ponentes invitadas, que es un lujo tenerlas con nosotras. Quiero daros la bienvenida a todas, a todes y a todos a este webinario en el que vamos a abordar el papel de las mujeres en la lucha saharaui, como sabéis tanto en el eje, digamos, de los impactos de la ocupación y del expolio de los recursos legítimos de su pueblo, como también las estrategias de resistencia que desarrollan las mujeres ante la violación de sus derechos, ¿no? Yo, para quien no me conozca porque no ha estado en el curso, soy Celia Murias, soy la coordinadora académica del curso que ahora os comentaré y voy a ser la persona que va a estar dinamizando esta sesión hoy. Así que bueno, quiero dar la bienvenida tanto a nuestro alumnado, que veo que estáis muchos por aquí, como a aquellas personas que habéis decidido pues, acompañarnos puntualmente en esta sesión abierta. Probablemente sabéis que la celebración de este webinario se enmarca en el final del curso virtual Empresa y Derechos Humanos en el Sáhara Occidental. Está organizado por Mundubat y este es el broche de oro, digamos, este conversatorio de la quinta edición ya de este curso, ¿no? En el curso tenemos por objetivo no solo atender al conflicto del Sáhara y la situación de la población saharaui bajo la ocupación bajo la ocupación marroquí, perdonad, sino también encontramos que era interesante cuando generamos el curso, atender a un tema como son los marcos internacionales de empresas y derechos humanos de Naciones Unidas u otras iniciativas que pretenden regular el papel de las empresas en contextos de violaciones de derechos humanos, ¿no? Del que creemos que es fundamental para entender la relación entre las empresas que operan en el territorio ocupado en connivencia con el régimen marroquí y que apoyan de esta manera el mantenimiento del conflicto y la propia ocupación ilegítima del territorio, ¿no? Creíamos que este era un tema que, en general, la gente interesada, activista o interesada en apoyar al pueblo saharaui y a su causa no solía tener tanto conocimiento al respecto. Y de ahí el curso, ¿no? La lógica del curso. Y por supuesto, pues en este contexto del curso, nos parecía imprescindible poner el foco intencionadamente en las mujeres, en su papel a lo largo de las décadas de la lucha del pueblo saharaui, entender, como he dicho al comienzo, los impactos específicos de género, tanto de la ocupación, pero también del expolio en sus vidas y para con el disfrute de los derechos humanos de las mujeres. Y también en términos de cambios en las relaciones y roles de género que ha podido generar, acceso a trabajo y condiciones laborales, etcétera, ¿no? Y no solo quedarnos en estos impactos, como decía, sino también poder comentar con nuestras participantes pues, las estrategias, ¿no? Cómo se organizan, cuáles son, en fin, las resistencias para ello. Bueno, para conversar sobre todo esto, tenemos el privilegio de que nos acompañen tres mujeres activistas que son estupendas, Salha, Tesh y Arancha, y os las voy a presentar enseguida para que empecemos cuanto antes. Antes quiero hacer simplemente un apunte técnico. Salha va a estar hablando en Hassanilla, intervendrá en Hassanilla. Entonces tenemos el, podemos escucharnos en general en castellano en el canal del inglés y cuando intervenga Salha tenéis que cambiar al del español, que va a ser en el que estará Mahfoud, un compañero, haciéndole la interpretación. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Lo que vamos a hacer es tener la dinámica va a ser la siguiente, ¿no? En un primer momento, las tres invitadas harán una intervención
inicial cada una de unos 10-15 minutos, ¿vale? Cada una se va a centrar en un eje o temática distinta para que podamos a continuación establecer un diálogo, un debate entre todas, ya con una base de contexto general y algunos conocimientos, ¿no? Para ver un poco de lo que estamos hablando. A partir de ahí, yo iré dinamizando un poco el debate con algunos ejes de discusión y algunos temas, pero también estará abierto el espacio para que podáis plantear vuestras cuestiones, ¿vale? Lo podéis hacer tanto escribiendo en el chat como en este caso, toda la gente participa desde el Zoom. También podéis levantar la mano y abrir la cámara y participar, que ya sabéis que bueno, siempre es un poquito más interesante que podamos interactuar, ¿no? Tengo que comentar también que la compañera Tessidi se va a tener que marchar un poquito antes, por lo que intentaremos priorizar que las preguntas que estén dirigidas a ella pues, se hagan pues, lo antes posible, ¿no? Justo después de las 3 intervenciones, si os parece. Y nada más sobre esto, agradeceros de nuevo vuestra presencia y paso ya directamente a comentaros quiénes son nuestras invitadas de hoy. Tenemos con nosotras a Sarja Butanguisa. Ella es periodista de la RAS TV en el Ayun y es miembro del Comité Saharaui de Apoyo al Plan de Resolución de Naciones Unidas y a la Protección de los Recursos Naturales del Sáhara Occidental, CESPRON. Salja empezó su activismo y denuncia pública de la ocupación con el desencadenamiento de la Intifada, del levantamiento de la independencia, el 21 de mayo del 2005 en su ciudad natal y donde sigue viviendo, en el Ayun ocupado. Empezó junto con otras muchas mujeres a salir de la clandestinidad, a organizar protestas, a escribir en las paredes eslóganes contra la ocupación y a repartir documentos y folletos sobre el Sáhara y su historia. Desde entonces, Salja ha sido víctima en diferentes ocasiones de violaciones de derechos humanos, incluidas arrestos y detenciones con interrogatorios violentos, ha sufrido malos tratos y tortura. Salja se sumó al equipo de RAS TV durante el campamento Heim Nisik en 2010, cuando la realidad de esta protesta histórica fue reprimida y desmantelada por las fuerzas de ocupación marroquí. Esto le obligó a ejercer de periodista, una profesión para la que nunca había estudiado y que fue aprendido pues, con la práctica, ¿no? Documentando la lucha de su pueblo y las vulneraciones sistemáticas que sufre bajo la ocupación. Además de las detenciones rutinarias que sufre Salja ejerciendo su trabajo, también fue expulsada a Dakhla, donde fue llevada por miembros de la policía de ocupación por la noche a un viaje donde la violencia y el acoso no faltaron. Salja también fue víctima de varias campañas de difamación por parte de los servicios de inteligencia marroquí y por sus aparatos digitales. En estas campañas, la inteligencia marroquí usó sus fotos personales obtenidas desde su teléfono sin consentimiento para atacarla y difamarla públicamente. Además de su trabajo como periodista, cubriendo todas las protestas y movilizaciones de los saharauis en los territorios ocupados y documentando las vulneraciones de derechos humanos que sufre la población, Salja, con CESPRON, también denuncia el papel negativo que juegan las empresas en apoyar y prolongar la ocupación con sus operaciones ilícitas, lucrándose a costa del sufrimiento del pueblo saharaui bajo ocupación militar. Bueno, ya podéis ver cómo entronca con todos nuestros temas que hemos tratado a lo largo del curso, ¿no? Yo quiero añadir además que Salja es también coautora de un informe publicado por EGO en 2022 que se llama Que salga toda la luz, violaciones de derechos humanos de las mujeres en el Sáhara Occidental ocupado. Es una publicación que comprende un análisis de esto entre 1975 y 2021. Bienvenida, Salja, y muchísimas gracias por estar con nosotras. También quiero agradecer al compañero Mahfoud Berchi, que es activista y miembro del colectivo saharaui Western Sahara is not for sale, o El Sáhara Occidental no está en venta, entre otros espacios de activismo. Y él será quien va a realizar la interpretación de Salja, así que por lo adelantado quiero agradecérselo porque es muy intenso el trabajo de intérpretes y muchas gracias, Mahfoud, también por tu presencia. Voy a presentar a nuestras 3 compañeras a la vez, aunque parezca un poco largo, porque así ya todas nos conocemos a la hora de empezar a hablar, ¿vale? Tenemos entonces con nosotras también a la compañera Tess Sidi, que es activista saharaui en la diáspora. Muchas ya la conocéis. Tess es licenciada en Ingeniería Informática y con un posgrado en Big Data e Inteligencia Artificial. Con amplia experiencia en diferentes empresas tecnológicas y de transformación digital, ha liderado equipos técnicos especializados en Big Data para el Banco Santander, el BBVA o pequeñas empresas emergentes de tipo startup. Lo personal es político y como saharaui
Tess dice que la política siempre ha estado presente a lo largo de su vida como activista por los derechos humanos y de los pueblos, en continuo proceso de deconstrucción y aprendizaje y con el humor como motor de vida, algo que doy fe. Desde el pasado agosto de 2023, ella es diputada en el Congreso por Más Madrid en Sumar. Bienvenida a ti también, Tess. Muchas gracias por estar con nosotros y eso, de verdad gracias por tomar nuestra invitación con los tiempos tan apretaditos. Y por último, os presento a nuestra compañera Arantxa Chacón Ormezábal. Arantxa es licenciada en Derecho y con formación en Derechos Humanos. Toda su vida profesional y de militancia ha estado centrada en colectivos desplazados y de personas refugiadas. Ha sido durante más de 10 años trabajadora de la Asociación de Amigos y Amigas de la RAS en Álava y coordinó la Red Vasca de Apoyo a la Unión Nacional de Mujeres Saharauis durante todos esos años, ¿no? La red impulsó la escuela de empoderamiento en los campamentos y en las zonas ocupadas, de la que hablaremos un poco más adelante. Estoy segura que nos va a contar muchas cosas. Ha participado en diferentes publicaciones e investigaciones sobre el conflicto del Sáhara Occidental y sobre la realidad en particular de las mujeres saharauis y realizado investigaciones sobre el enfoque de derechos humanos, enfoque que ha aplicado durante todo su trabajo con las mujeres saharauis, poniendo en el centro siempre los derechos de las mujeres. En la actualidad sigue trabajando con el colectivo de personas refugiadas en CEAR, perdona, que no lo lean, CEAR Refugiatuekin, pero algo alejada, dice ella, al menos no tan en primera fila, del conflicto del Sáhara. Las he presentado en este orden. Lo que vamos a hacer es que va a empezar Arantxa, porque va a empezar haciéndonos una contextualización un poco más general para que todas entendamos un poco eso, de manera general, cómo han estado interviniendo y los roles de las mujeres durante estas décadas, ¿no? Arantxa, te doy la palabra y nada, de nuevo a todas, muchísimas gracias por estar con nosotras. Bueno, sobre todo las gracias a todas, a todos por estar aquí. Gracias por invitarme, Celia, por la calidad que le pones también, la calidez que le pones a este espacio y por la oportunidad de compartirlo con Salja y con Tess, que es todo un honor porque, bueno, son ellas quienes tienen la voz legitimada, ¿no?, para hablar de lo que sucede en el Sáhara Occidental y cuál es la lucha de las mujeres saharauis. Sí que es cierto que he tenido la oportunidad de ir acompañando un poco todos estos procesos, también el inicio, el germen de esa investigación de la que estabais hablando, en la que participó Salja y que se hizo de la mano de Iranchu y de Gloria de Goa. Y yo creo que eso también, ¿no? A veces también con cierta distancia también se pueden aportar datos e información que puede ser relevante, siempre con la claridad de que es la voz de las mujeres saharauis que además están en un conflicto abierto, que yo creo que esto tampoco hay que olvidarlo nunca, porque hablar de memoria histórica, hablar de resistencia, de las estrategias, es muy delicado cuando se está todavía en pleno conflicto. Y yo creo que eso es relevante también a la hora de plantear y de escuchar también los debates o de poder plantear determinadas cuestiones en voz alta, ¿no? Porque quizás a veces no da tanta posibilidad cuando estás en el calor y en el fragor de la batalla. Sí que, bueno, señalar también un poco como marco, que aunque yo voy a hacer un poco la evolución histórica del papel que han ido jugando las mujeres en el conflicto del Sáhara Occidental, no solo en los campamentos, también en los territorios ocupados, un poco como marco y como algunas reflexiones generales que me parecía importante mencionar. Cuando hablamos de las mujeres saharauis, hablamos yo creo que es fundamental entender que las mujeres, el papel de mujer saharaui se va adquiriendo con el tiempo porque está muy condicionado por la realidad del conflicto y porque realmente nunca están fuera de ese conflicto que atraviesa el pueblo, ¿no? Entonces, de alguna forma, todas sus luchas, sus resistencias, que es lo que vamos a analizar a lo largo de esta tarde, está atravesado por el proceso de independencia y siempre con ese horizonte irrenunciable de conseguir la libertad del pueblo saharaui. Y eso es súper importante. Y yo personalmente creo que es muy importante tenerlo en cuenta también desde nuestra realidad, porque lo individual siempre está atravesado por esa visión colectiva y por esa lucha colectiva, muchas veces se quiera o no se quiera. Es la realidad de ser también mujer saharaui politizada en la vida, que antes decía Tess, no siempre he estado, bueno, cuando se la ha presentado, siempre, la política ha formado siempre parte de mi vida. Y yo creo que eso es una cuestión que hay que tener muy en cuenta porque viven muy
muy para su pueblo y para la realidad y para el rol que les otorga un poco ese contexto de violencia y de violencia extrema esté manifestado más o menos en la realidad que visualizamos. Entonces, yo creo que esta cuestión es fundamental tenerla en cuenta. Hablamos mucho también del conflicto desde que se produjo la Marcha Verde, pero sí, también hay que tener en cuenta, y esto cuando hablábamos con las mujeres en las zonas ocupadas se ponía mucho de manifiesto, el conflicto del Sáhara también tuvo antes una época precolonial, una época colonial, ¿no? Que también ha sido conflictiva porque también de alguna forma ha ido condicionando cuál era el rol de las mujeres en la sociedad. En la época precolonial eran mujeres nómadas, con un pueblo que vivía de acuerdo a su cultura y a su realidad, con ese triple rol de las mujeres, bueno, siempre, bueno, y todos los textos que se leen, ¿no? Que cuentan un poco el papel de las mujeres siempre desde pues tanto productivo como reproductivo o comunitario, siendo por supuesto quienes mantenían con un papel central la cultura de ese pueblo, el pueblo saharaui, pero muy reconocidas. Luego llegó la época de la colonia, que yo creo que es importante tenerla en cuenta porque también hizo que las mujeres ocuparan un puesto concreto en la sociedad y que tampoco se luchara por los derechos de las mujeres desde la colonia. Y eso también es importante tenerlo en cuenta porque luego va a ir marcando esta otra época postcolonial que ya sí que habla de ese momento, ¿no? Quizás lo que más conocemos quienes nos dedicamos a acompañar al pueblo saharaui en su militancia tras la Marcha Verde, pues esa época del el exilio a los campamentos de Tinduf que se fueron organizando desde el año 75 y esa otra parte de la población que se mantuvo en las zonas ocupadas y que se mantiene en las zonas ocupadas. También un poco como contexto histórico, las mujeres, decíamos, ¿no? Están muy condicionadas por el contexto y es relevante, yo creo que es muy relevante traer a colación como marco las palabras de Manuela Lagarde, que sí que señala que las mujeres saharauis son seres para el desarrollo de los otros. Bueno, las mujeres en general, pero en el caso del pueblo saharaui se ve de forma muy evidente, ¿no? Porque desde el principio, sobre todo en la época postcolonial, que es la que nos vamos a centrar, su papel en las diferentes etapas del conflicto en el que, bueno, históricamente o a nivel de intelectual, ¿no? O de desarrollo académico se estudia, siempre han estado muy atravesadas por qué papel se necesitaba que jugaran en los campamentos. Y su feminidad, el rol que juegan como mujeres, también está muy condicionado a permitir que los hombres tuvieran una masculinidad que les permitiera ir a la guerra, ¿no? Y que fomentara que los hombres fueran a la guerra y las mujeres trabajaran por la paz desde el cuidado, pero manteniendo esos roles de educar, cuidar, mantener el espíritu alto durante el combate, que yo creo que eso es algo que todavía hoy se mantiene, de ahí que las mujeres sean como esa jaima, ¿no? que sostiene toda la sociedad saharaui y ese peso está sobre sus espaldas y luego les corresponda, por supuesto, mantener el honor del pueblo saharaui y de sus familias, ¿no? Entonces yo creo que esas cuestiones sí que son como centrales para entender también el papel de las mujeres y luego sus resistencias y yo creo que las resistencias actuales de lucha por estar en la sociedad de otra manera, además en una sociedad que ya está muy mezclada porque es la sociedad saharaui y todas esas otras sociedades que les han acogido en la diáspora, que les han acogido o donde viven, que a veces no somos sociedades tan acogedoras, ¿no? Bueno, dicho esto, volveríamos un poco a ver cuáles son esas etapas en la situación sociopolítica del conflicto saharaui, qué papeles, qué roles han ido jugando las mujeres saharauis. Tengo una pequeña diapositiva que no es gran cosa, quiero decir que no es nada compleja, pero yo creo que sí que ayuda a visualizar un poco y a no perderse en el hilo de lo que voy a señalar en 4 minutos, ¿vale? Un momento, que... Bueno, así se ve bien, porque ahora no veo dónde se amplía. Aquí, vale. Vale. Se ve sin ampliar. Ahora sí, ¿no? Vale. Sí. Como decíamos, un poco sí que hemos mencionado que el conflicto del Sáhara no empieza en el 74, en el 75 con la resistencia o con la Marcha Verde, sino que antes ya hubo una época colonial y ahora esto se refiere más, hace más referencia a la época
postcolonial que estamos viviendo todavía en la actualidad. Entonces sí que recoger esa primera fase de supervivencia en la que es necesario que las mujeres, bueno, tienen que huir de las zonas ocupadas, muchas se ven con la obligación de tener que salir de un momento a otro de su tierra, del Sahara Occidental, y buscan refugio en Tinduf, en Argelia. Vemos cómo las mujeres participan en la lucha armada, pero desde un segundo plano generalmente. Son muy pocas las mujeres que hemos visto que hayan luchado las hay de forma activa, pero son pocas, aunque sí que es cierto que hay muchas imágenes de las mujeres con fusil. Pero su rol siempre estaba más supeditado a montar los campamentos, lo que decíamos de sostener un poco la vida comunitaria y volver a generar un espacio donde los niños, las niñas pudieran mantener su cultura, pudieran aprender, mantener su lengua y donde los hombres se les pudiera apoyar y pudieran descansar cuando era necesario, ¿no? Vemos también que luego del 75 al 89, que es uno de los periodos, que es un periodo ya bastante largo, se denomina la fase de resistencia, cuando se estudia un poco el conflicto. Esa es la lucha en ese periodo se vive la guerra de liberación contra Marruecos de Marruecos y Mauritania, donde Marruecos y Mauritania se intentan hacer con el territorio y donde ya los campamentos empiezan a tener un mayor peso. Ya se ve que esto no es una cuestión de unos días, sino que realmente el pueblo saharaui tiene que poder instalarse en otro espacio. Y ahí es cuando se empiezan a organizar los campamentos con todos esos roles que ya hemos nombrado de mujeres enfermeras, mujeres cuidadoras, mujeres maestras. Un poco les corresponde mantener el cuidado y el espíritu de la identidad saharaui, tanto con los y las niñas como con las personas mayores, de las que también se iban haciendo cargo y que estaban viendo, ¿no?, desoladas, como habían tenido que renunciar un poco a toda su vida. Es interesante también analizar cómo se genera la primera escuela de mujeres. Es verdad que es una oportunidad para las mujeres poder formarse, pero también no hay que olvidar un poco eso que decíamos que señalaba Lagarde, ¿no? Es como esas mujeres como seres para el desarrollo de los otros, de las otras, porque es necesario que no se pierda la cultura, es necesario que los niños y las niñas aprendan y se formen. Entonces es necesario que sus madres o que las mujeres de los campamentos puedan tener una educación que ofrecer unos conocimientos que ofrecer a esos menores. Pero siempre también se forman pensando un poco en ese rol de cuidadoras, ¿no? Y de cuidadoras, básicamente. Es muy interesante también ver cómo, se genera una primera escuela de mujeres, la escuela 27 de febrero, que es como también un hito fundamental en los campamentos, pero luego como todos estos roles que van jugando, donde además también tienen un liderazgo muy evidente, porque si se puede sostener también la organización comunitaria es porque las mujeres tienen una capacidad de liderazgo importante. En el 91, con el plan de arreglo de las Naciones Unidas y de la Unión Africana, cuando ya se empieza a divisar esa posibilidad de paz, vemos cómo se produce el retorno de los hombres. Y cuando se produce ese retorno de los hombres, todo ese rol que habían ido adquiriendo las mujeres, ¿no? Ese rol o esos diferentes roles que habían ido adquiriendo las mujeres, vemos cómo lo tienen que empezar a replanteárselo porque los hombres necesitan ocupar esos espacios de poder, de privilegio, no lo vamos a negar, donde va a ser fundamental también otra vez que los hombres se vuelvan a hacer cargo pues, del liderazgo político o de determinadas responsabilidades en los campamentos que en principio siempre habían estado destinados a los hombres y las mujeres se tienen que replegar, se entiende, otra vez al espacio privado. Es interesante ver cómo ahí si las mujeres saharauis siempre habían tenido una conciencia clara política, ahí también se van dando cuenta que es necesario tener también una mayor conciencia como mujeres. No me atrevo a decir feminista, eso lo tienen que decir las propias mujeres saharauis, esto es un debate que luego cuando hablemos de la Escuela para el Empoderamiento, que tendremos la oportunidad, lo podemos destacar un poco, pero sí que empiezan a tener mucha más conciencia de que ellas han jugado un papel importante, que han sido quienes han organizado los campamentos, quienes los han conseguido liderar,
y quienes han ido también abriendo, y sobre todo en esta época, van abriendo muchos espacios de visibilización del conflicto del Sáhara hacia el exterior. Y esto también va a ser clave, porque una de las claves sí, del conflicto saharaui es toda esa visibilidad del conflicto hacia el exterior, ¿no? Que muchas veces es tan necesario para poder mantenerlo vivo, para que no sea un conflicto olvidado, que yo creo que nunca lo ha sido, aunque muchas veces lo nombremos de esa manera. Pero estamos viendo también a día de hoy cómo la comunicación, el que los medios recojan y den voz a los conflictos es clave, ¿no? Y un poco que las mujeres saharauis fueran capaces de empezar a abrir esas ventanas hacia el exterior fue determinante, y eso es algo que luego los hombres, pues los hombres del Polisario fueron también adquiriendo, incorporando a su forma de lucha y de resistencia. Cuando a partir del 95 se habla ya de la preparación para el futuro, un futuro que sigue a día de hoy, ¿no? Que se mantiene en el tiempo, porque el conflicto del Sáhara no se cierra nunca por la inacción de las grandes potencias y por la incapacidad de las propias Naciones Unidas. Pero bueno, en este periodo sí que vemos cómo la conferencia de Beijing se convierte en un hito, es un hito dentro de la lucha feminista o de la lucha de las mujeres saharauis, porque permite lo que decíamos, ¿no? Estar en un espacio público también de reconocimiento colectivo de cuál es el papel de las mujeres y qué mundo queremos construir como mujeres y qué espacio reivindicamos. En el 98 se celebra la primera conferencia de solidaridad entre mujeres europeas y mujeres saharauis en ese mismo camino. Y incluso se empieza a hablar ya en el año 2002 de la Secretaría de Asuntos Sociales y Emancipación de la Mujer, que luego fue dando lugar a un ministerio para las mujeres. Aquí se produce también el nacimiento, ¿no? En este periodo de preparación para el futuro, nace también la Unión Nacional de Mujeres Saharauis. O sea, con esa, al crearse la Secretaría de Asuntos Sociales y Emancipación para la Mujer, la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, que era una organización de masas y que fue desde la que se iban organizando la vida en los campamentos, puede plantearse otro rol diferente, porque como en nuestro mundo europeo, quienes se dedicaba más a los servicios sociales era la Secretaría de Asuntos Sociales, y la Unión Nacional de Mujeres Saharauis se podía plantear un papel más político. Iríamos viendo luego, ¿no?, cómo ha sido un poco toda esa forma de hacer política y de luchar por los derechos de las mujeres en los campamentos, pero bueno, en los campamentos y luego también de alguna forma en los territorios ocupados, porque en esta fase de preparación para el futuro del 95 en adelante, sí que señalar también que se empezó a poder entrar en contacto con las zonas ocupadas muy tarde, muy avanzado el tiempo, pero se empezó a poder abrir un poco como esa comunicación con las zonas ocupadas y poder llevar allí también el debate de cuál era el papel de las mujeres, cómo querían, cómo se sentían, qué necesitaban, qué demandas de acompañamiento al resto de mujeres que estábamos trabajando en la solidaridad con el pueblo saharaui, bueno, pues qué nos demandaban, ¿no? Y yo creo que también eso es una cuestión fundamental a tener en cuenta, porque se vio que en la vida, sobre todo desde aquí, desde Europa o desde Euskadi también, no se hablaba no eran solo las mujeres de los campamentos o las mujeres que estaban en la diáspora, sino también las mujeres de las zonas ocupadas, y cómo había que triangular un poco las conversaciones, las luchas, las resistencias y los apoyos. Un segundo, vale. Sí que, bueno, también un poco señalar que por qué hablamos también tanto, ¿no?, del el rol de las mujeres en los campamentos, y un poco señalábamos primero porque por su papel fundamental en el desarrollo de la vida comunitaria, pero también porque muchas veces estamos hablando todo el rato del conflicto. Y si estamos viendo que el expolio de los recursos es básico es vertebrador del conflicto del Sáhara Occidental, esa violencia se manifiesta en el territorio, o sea, ¿no?, en los recursos naturales en el territorio, también en el cuerpo de las mujeres. Es como un continuum de violencia, que no solo estamos hablando de una violencia física, sino también en esto que estamos diciendo, que se les roba, ¿no? Se les roba un poco su independencia, su capacidad de elegir un poco dónde quieren estar, que por supuesto lo eligen, pero muy atravesadas
por el conflicto y por la necesidad de mantener la lucha del pueblo como horizonte principal y mantener ese equilibrio entre la lucha de la independencia y no olvidarse de los derechos de las mujeres en colectivo y del empoderamiento de las mujeres, que necesariamente es individual, pero pasa o tiene que ser individual para llegar a ser colectivo, pero está atravesada por eso, pues también es una de las cuestiones fundamentales que se va a ver luego o que se ve en el papel que juegan también las mujeres saharauis. Cuando trabajamos, y ya con esto termino, una de las cuestiones fundamentales que se vio es que no era suficiente, una de las demandas, ¿no?, que tenían las mujeres, sobre todo en las zonas ocupadas, porque es interesante un poco el proceso, como cuando pudimos entrar desde Euskadi, una delegación de mujeres a las zonas ocupadas, hicimos un primer encuentro, la demanda de las mujeres era nuestras madres, nuestras abuelas están muriendo y su voz no está recogida en ningún sitio. Y queremos que su voz pase a nuestras hijas, a nuestros hijos, se conozca en el mundo, porque eso es parte también del relato de la realidad de la resistencia, ¿no?, del pueblo saharaui. Y empezaban a tomar un poco conciencia de esa necesidad de recoger la memoria de las mujeres por escrito, poderles dar difusión. Y lo interesante también fue que a la vez que estaban convencidas de la necesidad de recoger esos relatos, el proceso sirvió para que ellas mismas se dieran cuenta y se contaran, a veces entre ellas, porque nunca lo habían hablado, cuáles estaban siendo sus formas de resistencia, cómo habían tejido, ¿no?, banderas, cómo habían sido mensajeras, cómo habían ido llevando los mensajes entre un batallón y otro durante el conflicto, cómo habían resistido y habían cuidado de la cultura, la lengua y la educación de los niños y las niñas. Gracias a eso se había mantenido el espíritu bien alto, ¿no?, de por qué la lucha del pueblo saharaui. Y todo eso muchas veces, cuando yo por primera vez fui a las zonas ocupadas y trabajamos este tema de memoria histórica, que es lo que luego ha ido dando paso a las investigaciones de las que habéis hablado, fue muy interesante porque ahí se veía como un poco lo que decía antes, ¿no?, el conflicto está abierto, lo más importante es conseguir resistir, y una de mis estrategias es no contar qué es lo que hago, mantenerlo en secreto, pero por otra parte, ¿no?, porque el conflicto está muy abierto, pero por otra parte, si quieres el no verlo tú. conocerlo también invisibilizaba a veces o negaba la posibilidad de esa lucha colectiva mucho más apoyada entre ellas, y que durante el proceso se pudieran reconocer entre ellas en qué estaban haciendo, darle mucha más importancia y mucho más valor a cada uno de los comportamientos que tenían las mujeres saharauis en las zonas ocupadas, pero también en los campamentos, e hizo también que se generaran unas alianzas entre ellas mismas, ¿no?, que han sido fundamentales. Se ve la importancia que tiene todo esto porque, bueno, seguro que luego lo hablamos, pero se generó en las zonas ocupadas una casa de las mujeres que luego el gobierno de Marruecos se encargó de silenciar y de hacer que al menos el espacio físico desapareciera, porque se veía como, evidentemente, como una amenaza ahora que el conflicto sigue abierto, perdón. Entonces, bueno, sin más, yo creo que lo dejaría aquí, pero sí que volver a repetir un poco, ¿no?, la importancia de ese horizonte irrenunciable de la independencia, y que ese es el marco. El rol de las mujeres saharauis está muy atravesado por el conflicto, y es en ese marco donde ellas utilizan todas las herramientas que tienen, pero siendo muy conscientes de esa supeditación, ¿no?, de lo que estábamos comentando, de seres para el desarrollo de los otros. Además, en un contexto como el de los campamentos, un segundo, que también está muy marcado por la realidad del contexto internacional, y donde ser mujer no es nada sencillo, porque igual que se consiguen ciertos avances en la lucha por los derechos, muchas veces se producen retrocesos, ¿no?, y la religión muchas veces genera retrocesos en los derechos. El que se vaya reduciendo también a veces la cooperación hace que haya menos becas, por ejemplo, de estudios, menos recursos, y eso siempre empobrece a las mujeres. La poca calidad del trabajo que se puede generar en los campamentos o fuera de los campamentos siempre va en detrimento de la realidad de las mujeres, y no es nada sencillo. Para eso hay que tener una conciencia también feminista importante, ir adquiriendo puestos de responsabilidad, y en esos puestos de responsabilidad y en el ejercicio de esos puestos de responsabilidad
defender no solo los derechos del pueblo saharaui y la autodeterminación del pueblo saharaui, sino también los derechos de las mujeres. Por mi parte lo dejaría aquí, así respetando los tiempos. Pues muchísimas gracias, Arantxa. Yo creo que has apuntado un montón de cosas interesantes. Yo tengo un montón de notas para hablar después. Creo que son análisis además globales, ¿no? Estamos hablando en realidad de espacios y de incluso de procesos históricos como la colonización y después todo el resto de décadas y de procesos históricos concretos del pueblo saharaui que siempre tienen impactos en las relaciones de género. Muchas veces en detrimento de las mujeres o de los roles que juegan las mujeres o de la capacidad otras veces no, como dices, dependiendo de la necesidad también, ¿no? De las sociedades de la fuerza, el ímpetu y todo el liderazgo de las mujeres, ¿no? Pero bueno, hay un montón de cosas que yo creo que luego podemos vincular. Muchísimas gracias. Yo el planteamiento era que ahora hablara Salja, porque tiene sentido con lo que ha comentado Arantxa, que tuviéramos a una compañera que sufre esta violencia en los territorios ocupados y que luego hablara Tess como mujer en la diáspora y también el trabajo que se puede hacer desde ahí. Pero, Tess, como tú tienes prisa, te propongo que hables tú antes, si estás de acuerdo, para asegurarnos que te da tiempo y que incluso luego a lo mejor te puedes quedar algún pequeño pregunta o así. ¿Te parece? Vale, gracias. Hola, buenas tardes a todas. Bueno, ¿me oís, no? Yo he empezado a hablar y no. Te oímos, te oímos. Al final el pleno va a ser, yo creo que vamos a estar hasta las 11 de la noche, pero como aquí nunca se sabe, a Vale. lo mejor a la mitad dicen que hay que votar, así que intentaré estar lo máximo posible y con vosotras y con vosotros. Lo primero, agradeceros esta invitación, muchas caras conocidas. Salam alaikum a los que hablan hasanía. Y bueno, agradeceros este espacio y que dentro de la lucha anticolonial y de la libre determinación como objetivo del pueblo saharaui, nos centremos en las mujeres, nos centremos en la perspectiva de género, es algo fundamental porque siempre es para luego, pero en cualquier contexto el feminismo es para luego, pero sobre todo en las luchas anticoloniales y de autodeterminación es complejo porque, como bien ha comentado Arantxa, hay tantos problemas que las propias mujeres nos ha llevado nuestro tiempo tomar conciencia de nuestras propias reivindicaciones y nuestros propios logros. Y luego a mí me gustaría centrarme o dejar primero el eslogan de que no todas las mujeres saharauis viven la misma realidad, aunque son realidades de violencia para mí bastante estructural, pero yo con mi madre comparto muy poco en cuanto a las violencias sufridas, aunque tenemos un eje central que es la ocupación, ¿no? o el causante de la misma, pero mi madre tampoco tiene lo mismo con su madre, ¿no? Yarhamea, que ya no está aquí, ¿no? Ya falleció. Entonces, yo me fijaba mucho en ellas, ¿no? En una y en la otra, y a mí me ha llevado mi propio tiempo entender a ambas visiones de ambas mujeres, ¿no? A mí me gusta destacar que me acuerdo siempre que mi abuela tenía menos miedo que mi propia madre, ¿no? Pero miedos transformados en inseguridades, ¿no? Mi madre, por ejemplo, yo solía preguntarle, ¿cómo es vivir en el Sáhara Occidental? ¿Cómo era tu casa? ¿Qué hacías tú? Porque mi madre cuando pasó la Marcha Verde, pues tendría unos 18 años, una persona adulta, consciente, más o menos, pero me asombraba mucho que durante mi adolescencia yo solía decir jolín, cuánto me costaba hablar con mi madre, que poco comparto con ella, como esto ahora os explico por qué, porque tiene doble, ¿no? Doble explicación, pero yo me excusaba, ¿no? En qué poco en común tenía con ella, ¿no? No es que no tuviera nada en común, sino que ella, absolutamente debido a la guerra, debido al exilio, debido a al vivir por y para sus hijos y por y para una causa, al final había bloqueado esos recuerdos. Ella no se acordaba absolutamente o casi nada. No es que no se acordaba, le costaba mucho exteriorizar todas las violencias que ella había sufrido, ¿no? Entonces,
aquí entran muchos en debate, pues, ¿no? Las consecuencias psicológicas del exilio prolongado, las violencias del exilio prolongado en mujeres y en hombres, pero sobre todo en mujeres, porque ellas se quedaron, ¿no? ahí cuidando a sus hijos o bien se quedaron bajo ocupación. Luego, las mujeres que se exiliaron, ¿no? Arrastran, digamos, esa memoria de haber vivido tiempos mejores, por decir tiempos mejores, estar bajo colonialismo español, que no son tiempos mejores, pero al menos el haber nacido en su casa. ¿Vale? Entonces, nosotras inherentemente o irremediablemente heredamos su frustración y lloramos su pérdida, la pérdida de su casa, de su hogar y de su territorio, porque tienen un gran arraigo del territorio y la identidad, ¿no? Entonces, arrastramos, ¿no? el anhelo del retorno, el anhelo de estar en nuestra propia tierra, pero a la vez la frustración de no poder hacer mucho más. Me refiero desde la diáspora, ¿no? Entonces es algo bastante curioso y aquí entra una segunda variable, que es que dentro de las propias hijas de la colonización exiliadas o doblemente exiliadas aquí en España, entra el componente de que hay muchas niñas, y hablando solamente de las niñas, ¿vale? Centrándome en la charla, sin hablar también qué pasa también con los niños, que al final estamos acogidas por madres españolas, ¿no? Muchas de mi generación. Ahí, Juan Carlos, tienes que poner el mute si no me oigo 2 veces. Gracias. Entonces, claro, el estar acogidas por otra madre, lo que hablaba antes Arantxa, la deconstrucción no solamente colonial, sino también la visión feminista y el paraguas y la visión que tú tienes que tener como madre de acogida, ¿no? Y esto a mí me gusta mucho destacarlo cuando una madre acoja a una niña saharaui o a un niño saharaui, la importancia de no infantilizar a la madre biológica, pero esto en cualquier proceso de acogida, pero especialmente centrándome en el caso saharaui, esto es muy importante porque, claro, las niñas de acogida aquí en España pueden sufrir, como me ha pasado a mí, yo hablo también en mi caso, pero le ha pasado a más gente, el que llega un momento que hay una renuncia identitaria, pero no una renuncia cultural, sino una renuncia de asociar que el ser saharaui es estar jodido, ¿no? Básicamente porque al final estamos privados de derechos jurídicos, estamos indocumentados, estamos exiliados, vivimos una pobreza extrema que hemos romantizado como propios saharauis, aquí me refiero en la diáspora, ¿no? Entonces, ese componente de doble exilio, pero a la vez doble acogida, ¿no? Estar con una madre y muchos de estos casos, ¿no? El tener 2 madres, el estar sobre todo rodeado del propio contexto colonial, porque es importante recordar que las y los saharauis que vivimos aquí en España, o que hemos venido desde pequeños, no dejamos de estar en la casa colonial, por llamarlo así, el Estado español, ¿no? Entonces, aquí entra lo que se diría, ¿no? el conflicto identitario, y es algo bastante común en las mujeres en la diáspora que hayan venido desde muy pequeñitas, ¿no? Luego están las saharauis que hayan vivido con su propia familia biológica saharaui, que no sufrirán a lo mejor el desarraigo identitario, pero sí que sufren lo que sufre cualquier mujer migrante, ¿no? La pobreza, la dificultad de ver a sus madres para el acceso laboral, la discriminación y el racismo institucional y estructural que diría en España. Y recordemos que es una segunda generación la que empieza a tener estudios, un ámbito laboral más estable, pero a la vez se le exige desde aquí, desde España, muchas veces, yo lo he oído en muchos espacios, que es como, ostras, es que organizamos cosas para saharauis y no vienen los propios saharauis. Y yo siempre reitero que es que para hacer activismo, seas saharaui o seas quien seas, hasta para eso hay que tener autonomía económica, hasta para eso hay que tener tiempo, porque hacer activismo es un lujo. Es un lujo porque no todo el mundo puede hacerlo, ¿no? En un contexto aquí en España, ¿no? Entonces, mi generación diría que es la primera generación
que a base de hostias o leches, si me podéis permitir la palabra, ha tenido una calidad de derechos ganados que ha costado mucho, pero es la primera generación que puede tener una autonomía económica. Entonces, sabéis que la autonomía económica es fundamental para la emancipación de cualquier mujer en cualquier contexto. Las mujeres saharauis ahora mismo, para mí, uno de los grandes retos es la emancipación económica y la emancipación laboral, porque son dos componentes muy importantes, porque tanto el proceso colonial es patriarcal como el contexto actual en el que viven las mujeres saharauis, no dejamos de tener momentos y de estar en una sociedad también patriarcal, aunque nos guste o no nos guste, tiene ese ente, ¿no? Entonces es importante que las mujeres, para que sigan su educación, porque para evitar el abandono escolar, para evitar el abandono universitario que se pueda sufrir en los campos de refugiados, por no hablar de los territorios ocupados, que son grandes desconocidas, no solamente para las mujeres refugiadas, sino para las mujeres en la diáspora española o donde sea. En los territorios ocupados es como una caja negra. A mí me gusta llamarlo los saharauis originarios, porque son los saharauis originarios, han nacido en su propio territorio, pero de los que desconocemos mucho, desconocemos incluso su día a día, su vida muchas veces, porque no nos llega, hay un bloqueo sistemático sobre esas tres mujeres, ¿no? Una mujer en los territorios ocupados, una mujer en la diáspora y una mujer en los campos de refugiados. ¿Qué pasa? Que las estructuras, diría yo, en Occidente lo que siempre intentan es exportar una manera de feminismo, una manera y una visión de derechos ya ganados aquí, pero es que aquí ha habido un debate, aquí ha habido una transición, aquí hay unas garantías laborales, aún así el debate dentro del propio feminismo, pero no solo el feminismo, dentro de la propia clase obrera hay tanta precariedad, casi siempre en los trabajos más feminizados, que se han dado debates que han permitido a la propia España y a la propio Occidente avanzar, pero nosotras se nos exige esos mismos niveles de debate que es imposible que se den, son imposibles que se den por una fragmentación territorial. Si yo no sé cómo vive Saleh en territorios ocupados, pues es muy complejo que lleguemos a la unidad digamos, del debate, porque yo tengo tantos derechos aquí, aunque sean ganados, que ella ahí no tiene. Entonces es hipócrita ir y decirle que tiene que ser así, pero lo mismo pasa también con los campos de refugiados. Voy muy rápido para el traductor, que yo hablo tanto. A ver si estoy hablando muy rápido. Espero que bien, y si no, luego lo digo en jasonía. Que, que claro, es muy complejo dar ese... Macfoot dice que es regular, igual bájale un pelo. Ah, vale, vale. Bueno, cuenta lo que quieras, Mahfoud, ya sabes. Básicamente eso, que al final son tres realidades, tres mujeres simplificándonos en una unidad y tres territorios. Y hablar de todos ellos es muy complejo y centrándonos en la diáspora, yo hablaría del componente identitario, de la frustración, ¿no? De muchas veces hablar rodeadas y rodeados, al final por un contexto también colonial. No dejemos de pensar al final que esta generación de mujeres en la diáspora sufren mucho el capitalismo, el estar rodeadas al final de una rueda laboral y una rueda contextual que no se puede parecer a la rueda que tienen los campos de refugiados, que es la de la frustración y la de la desesperanza. Porque tú puedes estudiar y puedes tener estudios universitarios, pero estás en un campo de refugiados y no tienes esa salida y esa posibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos une? Por eso siempre se dice que lo que nos une es esa lucha por la libre determinación, pero es fundamental que el componente de género, que el componente feminista, que ninguna de las luchas, sobre todo de las mujeres, lleguemos entre todas y todos a una base mínima, ¿no? Pero esa base tiene que tenernos a nosotras en cuenta. Y yo le escucho muchas veces, y lo hemos dicho por activa y por pasiva, que siempre nos dicen, bueno, pero es que las mujeres saharauis han construido los campos de refugiados. Y yo siempre digo, ya, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Nos quedamos con esa anécdota de los 80? No, hombre, tenemos que seguir y seguir avanzando en derechos. Y yo, si algo me ha enseñado
O sea, estos 4 años de activismo, bueno, de toda la vida, hemos, como comentaba antes, nacemos haciendo política porque no tenemos ningún remedio cuando tú no naces, cuando naces sin ningún derecho, ¿no? Pero si algo he aprendido estos 4 años es la importancia de hacer la perspectiva de cooperación para mujeres, de trabajar en iniciativas para mujeres, de que a estas conferencias vengan mujeres, porque no solamente son la voz de esa experiencia, sino que la propia forma de autoorganizarse las mujeres saharauis es una manera de hacer política. Y es fundamental que también pasa en entornos como América Latina. Yo lo poco que he podido visitar en América Latina es algo muy similar. Es una forma de organización muy comunitaria, muy leal, muy organizada y se desviven muchas veces por y para sus hijas, por y para el bien común. Y yo creo que obviamente eso no resume nuestra manera de luchar como mujeres, pero sí que puede ser un hilo conductor entre estas tres mujeres que comentaba antes, para reconocer cómo podemos avanzar juntas y juntos y que sobre todo dentro de los espacios internacionales o dentro de los espacios políticos se hable más de las mujeres saharauis, se hable más de feminismo, porque es muy importante y son las primeras en territorios ocupados que estamos viendo que reciben las represalias, son el target al final de la represión, de la ocupación, porque lo mismo que el mínimo común denominador de las ocupaciones, las opresiones, es el sistema político patriarcal. Y aquí lo dejaría porque yo puedo hablar 1000 horas, y más ahora que me dedico a la política. Bueno, han tenido ahí un fichaje, sí, sí, importante. Pues muchísimas gracias, Tess. Bueno, yo espero que te puedas quedar un ratito. Si al final nos tienes que despedir en algún momento, pues muchísimas gracias en todo caso. Yo creo que aquí también hay, bueno, hay muchísimas cosas que rescatar. Creo que además hay muchos vínculos con algo que ha señalado también Arantxa, ¿no? Que igual que ella hablaba de la triangulación y de la importancia de triangular, ¿no? En la acción de las mujeres entre los campamentos de diáspora, territorios ocupados o incluso la acción internacional, ¿no? O la vinculación internacional, ¿no? Tú hablas de estas tres mujeres y creo que esto es como muy importante rescatarlo y ver un poco en clave positiva cómo, ¿no? Cómo hacerlo y cómo que haya esa especie de apoyo mutuo y que, bueno, echarlo adelante, ¿no? Y también, bueno, aquí rescato para darle pie un poco, para darle pie a Salja, pero me parece interesante también que estamos hablando, rescato, creo que también ha estado ahí, todos estamos de acuerdo en que al final, pues las mujeres que están en territorios ocupados, pues sufren una violencia directa impresionante y yo creo que es interesante, ya que también Arantxa pues, ha comentado el continuum de la violencia, ¿no? Yo creo que es interesante vincularlo con nuestro curso desde una mirada ecofeminista, ¿no? Y que también además puede llevar a la causa saharaui, en particular a la causa de las mujeres saharauis, a nuevas alianzas, ¿no? Abrir también nuevas puertas, porque estamos hablando, podemos hablar del vínculo entre el extractivismo, en la ocupación y el extractivismo y la violencia contra las mujeres, ¿no? Y creo que este marco también de análisis, aparte de visibilizar esta violencia y las acciones también de resistencia de las mujeres en los territorios ocupados, también nos ayudaría probablemente a generar nuevas alianzas, ¿no? Y abrir, bueno, pues abrir otro tipo de espacios de incidencia y de espacios de conexión con otras mujeres y con otras luchas, ¿no? Y con esto voy a dar ya paso a Salja. Muchísimas gracias, Salja, por aceptar el cambio y nada, deseando escucharte. Pensad que habrá que cambiar a quienes no hablen hasanilla, habrá que cambiar el canal de traducción, ¿vale? Vamos a ver si funciona todo. نقلعها من ذيك البلاد Voy, دولتهم. a ver. انقلعت انقلعت. نشوف.
نزلت. سمعت محفوظ؟ ما تليت سمعتك محفوظ. اوكي، هو بداية. إذا السلام عليكم ورحمة الله. Muy buenas tardes. Estoy muy orgullosa de estar aquí con vosotras en este día. Desde que mi compañero Mahfoud me ha dicho sobre este seminario, estoy con ganas de participar porque siempre escucho sobre el trabajo de Mundo Bat, pero también todas las amigas y amigos del pueblo saharaui. Por lo tanto, os agradezco la oportunidad de estar aquí, pero también agradezco la labor importante que está realizando en colaboración y apoyo al pueblo saharaui y a su lucha justa. Esto es algo que nos da esperanza a seguir luchando, pero también nos da fuerzas para continuar nuestro camino de resistencia para obtener nuestros objetivos de independencia. Soy Salha Boutenguiza, periodista y activista de derechos humanos en la parte ocupada. Cuando digo periodista, no quiero decir que que tenga que esté formada en هي كنت la في Universidad de Periodismo, sino que siempre de pequeña, cuando me preguntaban, siempre digo que voy a ser periodista. Esto no ha sido así porque siempre he vivido mucha represión. ah, Cuando me despertaba a primera hora de la mañana, cuando escuchaba a los allanamientos de las fuerzas de ocupación a la casa de mi familia, muchas personas con las caras escondidas cargando contra mis hermanos, contra mis padres y contra mi familia. Hoy tengo un hermano en la cárcel condenado a 15 años de cárcel y otro hermano que se ha exiliado en los campamentos de refugiados por sus posiciones políticas, también ha tenido que huir a los territorios, ha tenido que huir de los territorios ocupados. Siempre escuchaba esas historias de violencia, pero también de privación أنني de derechos أتولد que sufre la población saharaui en los territorios ocupados. Por lo tanto, por eso me he querido dedicarme al periodismo y a transmitir esta imagen y estas vulneraciones que vive mi pueblo hacia el mundo. No he podido continuar mis estudios. He terminado en تفتيش عن el noveno إخوتي por الذي las repercusiones y las represalias que ha sufrido mi familia, pero también por el terror que siempre he vivido en mi casa desde muy pequeña. Me ha sido imposible continuar los estudios y por lo tanto he decidido dejar. He intentado por varias vías estudiar periodismo. Mi familia no me ha dejado por las consecuencias a las que el estado de ocupación le ha obligado por esta opción. En 2008 he intentado volver de nuevo a los estudios para tener un certificado de estudiar periodismo, pero de nuevo me he sorprendido de que las fuerzas de ocupación no me han dejado hacer esta opción porque por estar implicada en el activismo. Siempre a partir de ahí, obviamente, الاستقلال لأن الشعب he decidido dedicarme al periodismo sin tener ningún certificado por las violaciones y la situación que vive mi pueblo, la situación de las vulneraciones constantes que viven los saharauis y especialmente las mujeres. He intentado seguir de forma mediática con mi cámara, pero también como activista y como defensor de derechos humanos, no solamente grababa estas vulneraciones, sino participaba también en las mismas. Había visto los diferentes crímenes que comete Marruecos contra la ocupación y esto ausente en las cámaras, ausente en los medios de comunicación porque el territorio del Sahara Occidental es un territorio totalmente bloqueado y cerrado y militarmente ocupado, y por eso Marruecos no quiere de ninguna forma que la realidad de los territorios ocupados se transmita. Entonces, no, cuando hablo del pueblo saharaui, hablo de todas las edades, de mujeres, de niños, de ancianos, de estudiantes, de todo tipo, de todas
sus categorías. He intentado seguir todas esas etapas. Han sido etapas muy complicadas, muy difíciles, cuando la ocupación marroquí transfería miles de colonos, pero también de miembros de la ocupación, y también movilizar a los colonos en contra de la minoría, que ahora es minoría saharaui en la parte ocupada del Sahara Occidental. También querer transferir a esta zona, marroquinizar por fuerza al Sahara Occidental, incluso el ataque a la identidad y a la cultura saharaui. Esta ha sido una de las armas muy potentes de la ocupación, pero el pueblo saharaui ha sido resistente. Yo mismo he intentado documentar y testificar esta lucha y esta resistencia. Sabemos, como he dicho, que esto está ausente en los medios de comunicación. No somos periodistas profesionales, no tenemos todas las herramientas y todas las libertades para transmitir esta imagen hacia el mundo, hacia el público. Por lo tanto, sufrimos estas dificultades que se añaden a la represión diaria por parte de la ocupación. Esto, cuando hacemos nuestro trabajo con يعني cámara, son confiscadas de forma continuada, los móviles son confiscados. También sufrimos campañas de difamación contra nosotras como periodistas, como defensoras, como activistas, y esto, el objetivo de esto es doblegarnos y dejar في ذلك y hacer الكفور que terminemos la labor que hacemos. Siempre he sido víctima de estas violaciones, por ejemplo, a nivel de la cara, a nivel de la boca, porque mando las imágenes, mando vídeos sobre la represión y sobre la ocupación. El pueblo saharaui ha sufrido mucho, incluso, por ejemplo, la política de empobrecimiento, esta política que la ocupación marroquí intenta doblegar a los saharauis, cortando todos sus medios de subsistencia y de vida. Sabemos que que el Sahara Occidental es un territorio rico en recursos naturales, pesca, fosfato, hierro y todo tipo de recursos valiosos, que en comparación con su pueblo son muchos, pero lo que quiere la ocupación marroquí solo quiere una tierra إبادة الشعب sin الصحراوي عن آخره su بشتى pueblo. Por eso la intención de Marruecos desde el día uno ha sido el genocidio, ha sido exterminar al pueblo saharaui, cometer todo tipo de torturas, ha, ha- ha bombardeado a los saharauis con napalm, con fósforo, les ha tirado en fosas comunes. Por ejemplo, hemos documentado muchos testimonios de sobrevivientes de ataques de napalm y fósforo, de sobrevivientes de fosas comunes en el Sahara Occidental ocupado. La política de Marruecos es cortar los medios de subsistencia sobre todos aquellos que se atreven a hacer públicas sus opiniones políticas. Muchos saharauis hoy no tienen ningún tipo de ingreso porque Marruecos lo corta, y esta es una مثلا política de هنا empobrecimiento sistemática contra los defensores y بين activistas saharauis. Muchos activistas, por ejemplo, antes hacían mucho tipo de labores de activismo. Las fuerzas de ocupación la han difamado o la han عن cortado sus medios de subsistencia. Muchos de ellos no han querido ser doblegados y hoy viven en situaciones de vida muy مثلا جامعات precaria. No hay universidades, por ejemplo, en el Sahara Occidental. Por ejemplo, hablo en mi nombre, pero también en nombre de muchos jóvenes saharauis que no han podido acceder a la universidad por dos razones. Primero, el miedo de los saharauis cuando la universidad más cercana es de la ciudad de Agadir, marroquí, que son 600 كيلومتر unos 600 kilómetros de la ciudad de la ocupada, dejando aparte los gastos que implican a ir a estas ciudades, sabiendo que la mayor parte de las familias saharauis tienen ingresos mínimos. No hay becas para alumnos saharauis. Entonces es una política sistemática para también hacer que los saharauis no estudien. Esto ha hecho que muchas de las jóvenes y muchos de los jóvenes no han podido continuar sus estudios, no han podido trasladarse
a Marruecos y sabiendo que el Sahara Occidental no hay universidades cerca de sus familias. Como decía antes, por el miedo, porque temen ir a ciudades marroquíes donde pueden ser un target y un objetivo principal, porque sabemos que el Estado ocupante marroquí eh, in- impulsa campañas de xenofobia contra los saharauis. También tenemos ejemplos de estudiantes saharauis que han muerto por ataques de la policía marroquí en universidades marroquíes. Por eso los saharauis tienen miedo a acceder a las universidades en los territorios marroquíes. También, como decía antes, el sistema de empobrecimiento, porque la mayor parte de saharauis están en la línea de empobrecimiento. Es una política sistemática por parte de Marruecos. Muchos de los jóvenes, por ejemplo, no pueden ofrecer a estudiar porque no tienen recursos. Entonces, los dejan para la ignorancia y los dejan sin poder educarse. Y cuando hablamos de aquellos que han podido estudiar en las universidades, han estudiado, pero digamos que esto ha sido un milagro. Por eso son una minoría en los territorios ocupados. Han tenido títulos universitarios, pero al final no van a poder trabajar en los territorios ocupados. Marruecos no quiere emplear a los saharauis y la mayor parte de los jóvenes de las y los jóvenes saharauis están en desempleo y están sin poder tener acceso a trabajo. También sabiendo que los ciudades ocupadas del Sahara Occidental, sabemos que la mayoría son colones y, y son prioritarios por ejemplo, en el fosfato, en en el sector de pesca. Los saharauis son minoría y solo aquellos que públicamente reconocen al Sahara como los saharauis están marginados, empobrecidos y no tienen ningún tipo de oportunidades. Esto hablando de saharauis en general, sin hablar de los jóvenes saharauis que se atreven a decir públicamente sus opiniones públicas o son por autoridad por la independencia, sabiendo que los recursos naturales son explotados por Marruecos, por empresas multinacionales, como por ejemplo la alemana Siemens, que eh, tiene una parte en España. Son empresas que apoyan a este expolio ilegal de los recursos naturales. Hay muchas otras empresas que también exploran el fosfato, la pesca en el Sahara Occidental. Estas empresas apoyan de una forma directa la ocupación marroquí. Hay otras que incluso están llevando a piedras y un patrimonio cultural saharaui. Últimamente hay empresas de países del Golfo como Arabia Saudí, como Qatar y como Emiratos Árabes que están incluso comprando espacios en los territorios ocupados del Sahara para hacer proyectos de caza, pero también de agricultura. Nos hemos sorprendido hace meses en la parte ocupada del Sahara Occidental, en la parte costera del Sahara Occidental, como un ataque sistemático por parte de la gendarmería marroquí ha acabado con casas y donde han quemado a casas, a cuevas saharauis sencillas y humildes en 25 kilómetros a las afueras del Ain ocupado hacia la costa y también en las afueras de Bujdur, a 200 kilómetros de la ciudad ocupada. Todas estas casas de la costa son saharauis pacíficos que se alejaban de las ciudades por razones de salud, pero también por otras razones. En la región, por ejemplo, de Fumulwad, que se encuentra cerca de la Ayun, se han encontrado con que sus casas cerca de la costa han sido quemadas. Muchos de los saharauis no pueden comprar o alquilar casas cerca de la costa y por eso han construido esas casas de adobe o esas casas cerca de la casa, por ejemplo, en la región de Bulem Erdat y Akte Bab Ali,
y en otras regiones por su precio más reducido. En esta política sistemática de reducción o de exterminio de los saharauis, han visto cómo estas casas han sido quemadas con gasolio, porque estas casas han sido vendidas a empresarios del Golfo y otros empresarios que vienen a las ciudades ocupadas del Sáhara Occidental. بالنسبة لسياسة التفقير والتجويع كذلك هناك رواتب شهرية لبعض العائلات الصحراوية لا يمكنها أن تكفي Respecto al corto de الكهرباء غالي جدا medios de subsistencia de muchas familias. Ahora todo los precios están muy alzados en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Ahora incluso el estado de ocupación marroquí le niega intenta privar a los saharauis de su derecho de hacer matrimonios y hacer familias y reproducir, porque lo que quiere Marruecos es que los saharauis se queden empobrecidos, pero también que no reproduzcan. Y también envía a sus jóvenes y a sus hijos a emigrar fuera. Ahora es una política sistemática también forzar a los jóvenes saharauis a salir fuera del territorio y a coger las pateras hacia fuera, porque lo que quiere es vaciar el Sáhara Occidental de su gente y su juventud. No quiere a nadie que pueda retar sus políticas. Hay muchos jóvenes saharauis que han sido detenidos y arrestados simplemente por ser de familias que luchan por la autodeterminación del Sáhara Occidental. Hay jóvenes ahora que se van a presentar a juicios sin que haya ninguna documentación sobre esos casos. Algunos, por ejemplo, han sido condenados a 20 a más años. Entonces, esto es una política para sacar los saharauis fuera del Sáhara Occidental, o los que se quedan con miedo, sin poder expresarse, sin poder decir nada y sin poder organizarse. Esa es una política sistemática. También, por ejemplo, en el tema de recursos naturales hay empresas que han sido rechazados en algunas ciudades marroquíes, y Marruecos los ha llevado a la ciudad de la Ayun ocupada, que está trabajando ahora 24 horas al día en el Ayun ocupado. Esta reproduce materiales cancerígenos por la contaminación del aire. Por lo tanto, es importante seguir la denuncia a estas empresas. Es importante seguir denunciando estas políticas de represión contra la población indefensa del Sáhara Occidental. Los consideramos como la voz del pueblo saharaui fuera, pero también hacer de forma sistemática esa denuncia. Necesitamos apoyo. Esto es una llamada de socorro hacia el mundo, hacia la comunidad internacional, para apoyo a la población saharaui en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, para poder fin a la ocupación, pero también sobre todo las vulneraciones sistemáticas de derechos humanos en el Sáhara Occidental. Volviendo un poco al tema de empobrecimiento, voy a dar el ejemplo de mí mismo. Tenía una tienda pequeña, he intentado trabajar para poder tener autosuficiencia y para poder apoyar a mí misma y a mi familia, pero lo que ha hecho las fuerzas de ocupación es cerrar inmediatamente esta tienda, pero también lo ha hecho con muchos activistas y muchos defensores y defensoras saharauis de los derechos humanos, además de cortarle estos ingresos, como por ejemplo es el caso de Mahfouda, la activista Mahfouda al-Fqir, pero otras activistas también con actos como represalia a su activismo y a su defensa de los derechos humanos. Esos son solo ejemplos de lo que sufre la población saharaui en los territorios ocupados, torturas diarias, pero también violaciones sistemáticas, sin que esto pase y sin ser grabado por ningún tipo de cámaras, y pasa impunemente por parte de Marruecos y por parte de la comunidad internacional. También otra política es la difamación
por ejemplo, contra activistas, difamación a activistas mujeres y hombres en las redes sociales y en Internet, porque sabe que la población saharaui es una población, pueblo saharaui es un pueblo conservador, por lo tanto ataca a la intimidad de las personas para poder doblegarles en su trabajo de lucha y resistencia. También quiero abordar Dis- di- Disculpad un momentito, que para ir más o menos terminando con la intervención inicial y que luego tengamos un poquito de espacio para que debatamos, podemos ir más o menos concluyendo la parte de intervención inicial, ¿os parece? بديتي تختمي. محفوظ محفوظ. مرحبا المدير باقي. سامعتيني الصالحة؟ أنا عارفة كان محفوظ قالت لك إيه. كان نقدروا نكملوا هذه الجزء الأول وباش إيه. نتسالفوا مع يعني أسئلة الحاضرين وتقدري تكملي. زين، انا المهم عندي راني قلت شوف هذه لا خلاصه شامله، يا غير رانا على استعداد اي منكم دار مثلا صور او فيديوهات او معلومات عن اللي تكلمت عنه، راهي متوفره Para عندنا. los que, solo esto es un resumen, como decía, pero os podemos mandar más información, vídeos e imágenes, pero también testimonios sobre esta realidad a la que acabo de contar, sobre la realidad del pueblo saharaui bajo ocupación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Salja, y disculpa cortarte. Seguimos con شكرا ello y seguimos غالية. hablando. Voy a cambiarme de canal, creo, ¿no? Em, bueno, a mí me escucháis, me parece. De aquí, por ejemplo, yo creo que lo que podríamos, como nos queda poquito tiempo, como ha dicho Salja, tenemos también, ella nos puede pasar nuevo material, por supuesto, tenemos también el informe قالت en el que ha صراحة أكيد participado, que es تعطينا يعني هذه específicamente sobre la موضوع violación de الانتهاك los من derechos de las الفيديوهات mujeres وكذلك موضوع التقرير y en el que hay اللي también un تحدثت resumen عنه. gráfico de ese mismo informe. Está súper bien, yo os lo pasaré, ¿vale? Y yo creo que con lo que ha comentado ahora, rescato algunas cosas porque, claro, la realidad que comenta pues, es compleja y es terrible. Pero lo que me parece a lo mejor بسبب interesante صعوبة rescatar de lo que ملحقة acaba de الغالية، decir para quizás ولكن entablar un أملت poquito ما قالته الآن الغالية. este debate es sobre la internacionalización del conflicto, هذا ¿no? Y hilarlo un الموضوع poco lo que ha عالمية comentado Arantxa de la الصراع. participación y el protagonismo y liderazgo de las mujeres a nivel histórico en cuanto a esta internacionalización y esta visibilización a nivel internacional del conflicto. No موضوع podemos كيفية أن negar también نقوم que de las figuras más icónicas que tenemos بالحديث عن que han النساء padecido الصحراء على مستوى العالم. perdón, la violencia de Marruecos son mujeres luchadoras. Y entonces de aquí, para intentar pensar también cómo generar o cómo articular una mayor apoyo a las mujeres saharauis, estoy pensando también en la regionalización, ¿no? A nivel de la Unión Africana o a nivel incluso del continente, ¿no? Porque Arantxa, lo digo porque como Arantxa ha hablado a nivel pues Euskadi, etcétera, ¿no? O de vinculaciones norte-sur o vinculaciones tal, me parece también interesante preguntaros si dentro de la dificultad en el contexto de la ocupación estáis intentando o cómo creéis que podría ser dar pasos hacia generar redes con redes de mujeres africanas, ¿no? En el contexto africano, incluso en el contexto saheliano, simplemente, ¿no? Creo que eso también podría ser interesante y no sé si de alguna manera también se está abordando. Esto por un lado, yo lo dejo caer aquí, pero por otro lado también quiero comentar que o sea, como oficialmente acabábamos antes, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta concreta porque se tenga que marchar o porque lo que sea, pues que lo comente. Mira, Mahfoud también, o sea, todos nos tenemos que marchar en breve. Tess también la está esperando el Congreso. Así que si alguien tiene alguna pregunta concreta para nuestras invitadas, eh, yo me callo y le damos prioridad.
¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues como estáis tímidas, yo entonces lanzo esta pregunta sobre el tema de la internacionalización y más en concreto, bueno, pues a lo mejor las posibles ocasiones que haya habido de regionalizarlo también, ¿no? Y de vincularlo con una solidaridad más regional. No sé si esto es algo que quizás, pues bueno, no habíamos preparado, no sé si cómo lo veis, si tenéis información sobre este tema, Salja, si vosotras dentro de vuestro, pues esto, ¿no? Dentro de la limitación de vivir bajo una ocupación, no sé si esta posibilidad la habéis explorado. Celia, yo por romper el hielo, ¿vale? Sí. Sí, sí que es cierto que cuando hablábamos, por ejemplo, de Beijing, es una conferencia a nivel mundial donde ya se empezaron, ya el conflicto saharaui se oía y la voz de las mujeres se oía a nivel internacional. El congreso que decíamos, la conferencia de solidaridad de 1998 era entre mujeres europeas y mujeres saharauis y ahí también había de como diferentes procedencias. Y luego yo he participado en varios congresos de la UNMS donde se buscaban un poco esos lazos con las mujeres, no solo o sea, del continente africano también. La Marcha Mundial de las Mujeres hizo un esfuerzo importante por ver dónde se incorporaban. No era fácil ver dónde incorporaban porque no podían estar regionalmente en la zona del Magreb, bueno, pues por realidades evidentes. Hay que dar mucho trabajo por hacer, aunque se hacen alianzas entre mujeres marroquíes y mujeres saharauis. Yo sé que de forma, bueno, y hay organizaciones de marroquíes, de derechos humanos que también están, que apoyan, ¿no? Y que pues, en el propio juicio de MISIC estuvieron muy presentes y hubo un abogado que ha padecido, bueno, graves también violaciones de sus propios derechos, ¿no? Y, y yo creo que, y luego la propia, bueno, las mujeres saharauis han sido, una mujer saharaui ha estado en la Unión Africana. Entonces, digo por Ujú. romper el hielo que es cierto que es complicado, pero por romper el hielo sí que hay experiencias y seguro que te sabe mucho más de ese tema, pero sí que se trabaja mucho porque la solidaridad venga y los lazos y los vínculos vengan un poco de todas partes, ¿no? Ah, Tess. Sí, perdona, es que no sabía antes si la pregunta iba a pasar en concreto, por eso yo estaba callada. Ah, no, Que no. vamos, definitivamente yo creo que has dado con un poco con la clave. Para mí el internacionalismo en la lucha obrera, en todas las luchas, es fundamental. Es la manera de exportar formas de organización y sobre todo porque veamos en otros modelos y yo últimamente tengo un poco de obsesión de ir a América Latina y traerme sus modelos de organización. Entonces, yo creo que es un espejo en el que mirarnos, ¿vale? Porque no solamente el discurso político nosotros lo tenemos, la manera de organización, pero es verdad como que yo siento muchas veces que nos falta coordinación y que no construir más plataformas, sino buscar primero un debate más despacio, pero y estoy pecado yo y hemos pecado todas, o sea que esto no es que yo pretenda presentar aquí ninguna cátedra, sino que nos paremos, empecemos a censarnos, ¿no? ¿Quién está, dónde está y las situaciones de todas y todos? Y efectivamente, las conferencias internacionales que pueden ayudar, digamos, a avisar, porque ahora mismo, por ejemplo, yo en términos más políticos estamos teniendo muchos problemas para avisar a mujeres saharauis en territorios ocupados para que vengan aquí. Entonces, saber quién está en qué espacios y desde esos espacios quién puede aportar, ¿no? Aquí ya hay organización saharaui de mujeres que ayudan a otras mujeres más conocidas, menos conocidas, pero es verdad que algo que existir ya existe, ¿vale? Pero es verdad que la diáspora estamos muy desorganizadas. Hay muchos egos, pero esto no pasa en las saharauis, pasa en todos los movimientos sociales. O sea, yo y en la política no os puedo ni contar. O sea, es algo tremendísimo y creo que es importante muchas veces saber en qué momentos somos útiles. Y esto a veces yo muchas veces lo cuento como activista.
yo ahora en la política no puedo ser activista, no puedo salir con el primer tuit y con mi opinión personal, tengo que tomar una, pero soy útil visando a una mujer para que venga, o soy útil en otras conversaciones y en otros espacios que no son los mismos espacios que la TES como activista en Twitter o la TES en otros espacios. Eso es fundamental, saber qué otras compañeras nos pueden ayudar en otros espacios o pueden eh, facilitar. Habrá mujeres que no puedan, pero pueden ayudar económicamente. Habrá mujeres que sean abogadas. Yo, por ejemplo, no tengo ni idea absolutamente de nada jurídico, o sea, cero. Y esos momentos de saber cuál es esa agenda de contactos para mí es crucial como mujeres saharauis, pero como mujeres en general, ¿no? ¿Qué, ¿En qué nos es útil, eh, hablando en términos de utilidad, otra mujer, ¿no? Y eso, el internacionalismo, el panafricanismo, movernos en otros países, solidarizarnos con otras mujeres de otros contextos, porque si algo ha ganado el sistema capitalista y el sistema patriarcal es en decirnos que nuestra lucha es única y no es única porque nosotras probablemente compartimos el 99% igual que una mujer migrante, venga de Siria, venga de donde venga, o una mujer precaria española. A lo mejor nos diferencia que ha nacido con DNI, pero es importante esa solidaridad y esa visión. Y eso es muy complejo porque muchas veces es muy complejo y también es un lujo. A mí yo me siento a veces con esa gran suerte de haberlo reflexionado, pero he estado ahí también, ¿no? En mi lucha, y voy a dedicarle solamente mis esfuerzos. Pero la importancia de darle importancia a otras luchas permite que tú tengas un altavoz muy grande. Y esto lo hemos visto aquí en Madrid con el 8M, cuando dices viva el Sáhara Libre, es más poderoso que 5 mujeres haciendo una manifestación, ¿no? Es muy importante que otros sean nuestro altavoz y eso se consigue con solidaridad internacionalista y compartiendo conocimiento y sabiendo que no somos eh, saberlo todo y no vamos a, sino que esto es un pequeño paso, es importante para no frustrarse. Muy resumido, vaya que. Muchas gracias. No sé si Salja quiere comentar algo al respecto. Si no, como son y 9, estoy tirando un montón de حاول la ماذا cuerda. Salja, ¿querías comentar algo? مرحبا بكم بالنسبة Gracias. بالنسبة خاص لهذا حاني نقطع عنك هيك باش قطع ما الترجمة. نقطع الترجمة ذكرى درك. ياك ما شكرا. تسمعتني درك. سامعتك أو بعد خاصك تقطع الترجمة باش ما تسمعين. اش نعدل لها درك قطعيها كيف قبيل الذي لا ديزاكتيفار. درك. ياك سامعتيني مازلتي. شكرا مرة أخرى. Muchas gracias de nuevo. Gracias por la oportunidad respecto a este tema الموضوع اللي تحدثت عنه زميلة que ha abordado Tesh. التضامن هو حقيقة جميل جدا لأننا Lo حضرنا que es importante este tema de solidaridad. Por un ejemplo de ello, por ejemplo, yo he estado presente en un taller en Túnez de mujeres del norte de África. En Sudáfrica, por ejemplo, lo mismo han sido una oportunidad y unos espacios de hablar desde cerca de la causa saharaui, pero también de los sufrimientos. Y hemos encontrado muchas personas, a muchas mujeres que no conocen absolutamente nada sobre la realidad del pueblo saharaui, la realidad de la mujer saharaui y la realidad de la ocupación. Entonces, después de esos encuentros, ellos han sido unos altavoces para hablar de la causa saharaui, de las mujeres saharauis y transmitir este mensaje a nivel internacional. Por ejemplo, denuncias esas protestas internacionales, la marcha internacional, son unas oportunidades de participación de mujer saharaui, pero también es un espacio para hacer llegar el mensaje, la realidad de las mujeres saharauis, porque creemos que
para el estado de ocupación marroquí, el riesgo más grande son las mujeres saharauis, pero también son las que se enfrentan a mayor riesgo porque son víctimas de violaciones, son víctimas de acoso, son víctimas de agresiones sexuales y son víctimas de todo tipo de violaciones, incluso también cortar sus medios de vida. Como decía antes, creo que la ocupación ha intentado en varias ocasiones que las activistas saharauis les ha privado, por ejemplo, de visados para participar en conferencias internacionales porque sabe perfectamente que la mujer saharaui lleva imágenes, pero también lleva testimonios vivos de la realidad de lo que viven bajo ocupación los territorios ocupados. Creo que este tema es importantísimo. Creo que hay esto me ha pasado a mí la delegación de visados, también Mahfuda, también de el Luara, que íbamos a participar en un evento de Fiesta Sahara, pero se nos ha privado de tener visados sin ninguna excusa, porque como decía, saben los testimonios que íbamos a hacer a nivel en esas plataformas internacionales. Por ahí la necesidad de ese aumento de coordinación internacional. Muchas gracias de nuevo. Pues sí, totalmente. Yo quiero respetaros a todos, entonces creo que lo vamos a dejar aquí. Me quedo con muchísimas ganas de que nos contaran un poquito también los resultados de la escuela de empoderamiento y qué tipo de ejes bueno, qué ejes de reflexión ha habido ahí. No sé si Arantxa hay algún documento o alguna compañera saharaui que haya participado, se está elaborando algún tipo de documento o hay material audiovisual, no sé, ¿hay algo? Tenemos todas las guías de la Escuela de Empoderamiento que están en árabe, o sea, en jasanía y en castellano, y luego del proceso aparecen en el Congreso, en las actas del Congreso de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis. Hay algún artículo también por ahí. Podría intentar rescatar y te mando para que tú puedas compartir. Estupendo, muy bien, porque me da mucha pena no haber tratado también este tema. Es que tenemos, bueno, muchísimos temas. Sí, Betty, yo voy a compartir parte de referencias que ya tengo guardadas y esto. Y Arantxa, si nos puede pasar de esta, pues estupendo. Salja también, que quería pasarnos también algún material añadido, también, por supuesto, y por favor. Y, y bueno, lo voy a dejar aquí por esto, un poco también por Mahfoud, que tiene que estar agotado de estar hablando él las 2 horas para un lado y para el otro. Así que bueno, solo agradeceros muchísimo a Tess que ya que he tenido que marchar, a Arantxa y Salja por acompañarnos. Siempre se nos quedan muchas cosas en el tintero en estos eventos, pero muchísimas gracias por todo lo compartido y a todas y a todos por acompañarnos, por haber hecho el curso en la mayor parte y por habernos acompañado. Aunque el curso ya ha acabado oficialmente, sí que en el apartado del webinario colgaremos estos documentos de los que estamos hablando. Y nada, y por mi parte, pues ha sido un placer compartir todos estos, bueno, semanas y estos meses con vosotras. Y nada, muchas gracias y nos vemos en las siguientes. Un abrazo muy gordo. Un gusto. Agur y gracias. Ay, gracias.